¿Cómo obtener un préstamo hipotecario en Estados Unidos viviendo desde el extranjero? Cuando hablamos desde el extranjero, César, es de cualquier país, o sea, Sudamérica. Estamos hablando también de De todo el Europa, mundo, Leo, de todo el mundo. de, de Europa, América Latina, Asia, no hay limitaciones. perfecto, César. Aquí te tengo hoy, gracias nuevamente, César Manaver de Novus Home. Eh, Nos va a asesorar, nos va a decir del punto inicial al punto final qué necesitamos para tener un préstamo hipotecario como inversionista desde el extranjero. Así es. César, te cedo, aquí tenemos el QR donde nos pueden escanear. Al final tengo maravillosos incentivos para ustedes como inversionistas, así que quédense y van a tener buena información que les va a servir, les va a ser de mucha utilidad. César, puedes compartir. Absolutamente. Leo, la intención de esta conversación es un poco aclarar muchas dudas de los inversionistas Puedes compartir internacionales. tu presentación, César. Sí, cómo no, cómo Sí, no. ve. Entonces, aclararle un poco las dudas y los mitos que hay en esta actividad, ¿verdad? Primero que Siempre, nada, siempre me preguntan, César, disculpa que te interrumpa, sí, que si yo como inversionista, de hecho, tengo clientes que están desde Costa Rica, Ecuador, Colombia, que aún no conocen que pueden, con un mínimo por ciento, adquirir una propiedad acá en Estados Unidos, porque piensan que como no viven aquí, no pueden adquirir esos préstamos del banco. ¿Cómo sería eso? absolutamente. Sí, sí lo pueden hacer y hay de distintas maneras. Y un poco para comentarte las principales razones por las cuales una persona quisiera hacer una inversión en los Estados Unidos en una propiedad inmobiliaria. Primero, claramente la protección de su patrimonio, la dolarización, ¿verdad? De cuando un cliente nos habla que tiene sus ahorros en moneda local y está expuesto a devaluaciones, a controles de cambio, etcétera. Otro tema fundamental, un marco legal estable que existe acá en los Estados Unidos, así como una cantidad de beneficios fiscales que no nos da oportunidad de Sí, abordar en este momento. eso ya en una reunión Claro, uno a uno con el cliente que esté interesado, nos puede claro. contactar, saben Pero la vía que iba a quedar definitivamente hay toda la muchos información. beneficios, correcto. Hay Sí. muchos beneficios fiscales que no puedo mencionar y una regularización sostenida, que eso es el principal ¿Cómo, elemento a tomar cómo, en cuenta en cómo esta. así, César? O Claro. sea, no es solamente invertir, proteger mi capital, también tenemos revalorizaciones Ampliarlo anuales y de la acumular propiedad, ¿correcto? riqueza. Absolutamente, absolutamente. Y mira esta siguiente Y es lámina. muy importante, César, el cliente no va a tener que pagar más después de hacer el préstamo, porque eso lo va a estar pagando el inquilino, el arrendador de la propiedad, sea para rentas cortas, en Airbnb, diferentes plataformas o una renta tradicional. Ese es el objetivo, ese es el objetivo, Leo. Y otra cosa importante, que el beneficio de la revalorización y los beneficios fiscales no tienen nada que ver con el monto que la persona ha financiado, es en función al valor de la propiedad. Entonces, eso es otro elemento que queremos desmontar, ¿no? No solamente que hay distintas opciones de financiamiento, financiamos hasta el 70%, pero volviendo al tema de la revalorización, Pero ¿cómo así del 70%? Entramos en ese punto porque si no se me dispersan los clientes. sí, El 70% es yo traigo el 70% del valor de la propiedad o ustedes no, como banco me lo prestan. nosotros prestamos hasta el 70% del valor de la propiedad, O ¿verdad? sea, el cliente tiene que venir solamente con el treinta por Solamente con el ciento 30% y dependiendo del tipo de propiedad que esté comprando, pues obviamente en muchos casos los gastos de cierre los cubre el desarrollador el desarrollador. y hay otro elemento Y que nosotros lo podemos negociar, ese es otro punto a después explicar, lo podemos negociar exactamente. con el vendedor y demás. Exactamente. Entonces, mira esta lámina que estoy mostrando, es la apreciación, que es el incremento del valor de la propiedad a lo largo del tiempo. Y mira cómo independientemente Eso de es anual, anual, distintos ¿correcto? siglos. Sí, sí, sí. Fíjate, en esta estadística que cubre 42 años, la revalorización promedio en los Estados Unidos ha sido 4,92%, pero en la Florida César,
Es, e- especialmente en el sur de la Florida, es superior a ese monto. Esa información que tú estás dando no es solamente de nosotros, eso es estadística que la podemos encontrar No, en no, 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 Google, eso es la podemos información que buscar en tu está, página. información pública, claro, Claro. claro que sí. Y eso te Sí, no es da. información de César Maraveri y No, de no, no, Leonardo no, no, Ponce. en lo absoluto, en lo absoluto, en lo absoluto. Entonces, esto acá, como ustedes pueden ver, te da una idea de que independientemente de los ciclos en la inversión inmobiliaria, esto es una. Y primero hay que decir, Leo, esto no es una carrera de 100 metros ni de 500 metros. La inversión en real estate es Inversiones a largo plazo. de largo plazo, ¿verdad? Pero definitivamente. Si hay clientes que nos llaman que quieren un retorno 14, 15%, que quieren ya ganarse $100,000 en un año, no, no. Esto es una inversión a largo plazo y un dinero protegido y sostenido. Correctamente, correctamente. Entonces, mira, hay tres elementos importantes de esta relación y este acompañamiento que le damos a los clientes, que el proceso de financiamiento es rápido, es fácil, es seguro. ¿Por qué es rápido? Porque tan pronto nos entregues lo mínimo de información, ¿verdad? Como es la prueba de fondos, que son los últimos dos extractos bancarios donde tengas los recursos para la inversión, la identificación, el pasaporte y la visa, si fuese necesario, porque ya en todos los casos no es necesario, te damos inmediatamente una carta de preaprobación que le va a permitir al cliente y a ti empezar a tener unos parámetros de referencia y poner un contrato para esa propiedad que el cliente quiere invertir, ¿verdad? Eh, César, muy y- importante. Siempre nos lo preguntan y son dudas que le surgen al cliente. sí. ¿Qué posibilidad hay si ya yo di un 30, un 40, un 50% del valor de la propiedad que me nieguen el préstamo? Mira, nosotros no vamos a someter un préstamo que con la información que tengamos a la mano no estemos seguros de que ese préstamo vaya a ser aprobado. Eso no te da el 100% de certeza porque pudiesen surgir algunas cosas que no tienen nada que ver con la información inicial del préstamo, algún problema de algo que tenga el cliente en algún momento, algún elemento que va más allá de la información que damos, pero Sí, nosotros elementos que nos hayan escondido a la hora de que le hacemos la precalificación. exactamente. Siempre tenemos una reunión previa antes de buscar propiedades para saber bien, conocer las condiciones, las situaciones de nuestros clientes para protegerlos y no entrar en contratos que le vayan a afectar a largo Tú has plazo. dicho una palabra clave para protegerlos. Esa conversación es necesaria para saber cuál es el origen de los fondos, si la persona está haciendo esa inversión bajo una corporación o no, quiénes son las personas involucradas en la corporación, cuál es el origen de esos pagos que ha hecho anticipado a la constructora. En fin, una cantidad de preguntas para asegurarnos que todos los elementos cumplen con las condiciones para aprobar un determinado tipo de préstamo, porque en esa conversación Básico, también vamos a determinar cuál es el tipo de préstamo que se adapta mejor a la situación de ese inversionista. básico entonces. Primero, para obtener una precalificación, necesitamos, Necesitamos una copia de la identificación, una copia de la visa americana, si ese producto requiere visa americana, cuando porque hablamos de identificación, es su pasaporte, pasaporte, sí, su pasaporte ID básicamente, de nacionalidad. sí. Ok, Pasaporte básicamente, pasaporte válido, una visa americana si es requerido en ese producto y los dos últimos extractos bancarios donde tienen los fondos para la inversión. César, ¿necesitamos alguna verificación de esos fondos que vengan certificados por un contador, por un abogado o No, simplemente que tengan un tiempo determinado en cuentas no. bancarias? Simplemente los últimos dos extractos bancarios donde ese dinero haya reposado en esa cuenta, ¿verdad? El dinero debe haber estado reposando en la cuenta bancaria. ¿Por qué tiempo? Por dos estados bancarios, 60 días aproximadamente Dos meses. en los productos más estructurados dentro de lo fácil que es. Hay otros productos que no son tan estrictos en esto, pero podemos generalizar diciendo que
requerimos los dos últimos extractos bancarios donde ese dinero haya estado reposando. El cliente puede tener ese dinero en un certificado de depósito, el cliente puede tener ese dinero en los Estados Unidos o fuera de los Estados Unidos en su moneda local. Ahí no hay restricciones de ningún tipo. Lo importante es que el dinero esté bancarizado y se pueda demostrar que está en un instrumento financiero a nombre del inversionista o las personas que van a realizar la inversión. Necesitan pruebas de su propiedad, un bill, como le decimos aquí, de electricidad, agua o algo que Sí, certifique que ellos tienen una propiedad en su país, dependiendo del país que sea, Ecuador, normalmente. ¿no? Sí, normalmente es así. Y para culminar con esta lámina que estamos viendo, fácil porque es realmente muy, muy rápido, ¿verdad? Y sencillo el proceso y seguro porque se hace a través de una compañía de títulos que es el fiel de la balanza de esta transacción, el vaso comunicante entre comprador, vendedor, Cuando, el banco. cuando hablamos una compañía de títulos, para aclarar, es un fideicomiso, se llama, creo, Sí, en sí, Sudamérica. es lo que en nuestros países puede ser una unión entre una combinación entre una notaría y un registro público. Claro, Eso, sí, por eso lo aclaramos, porque como trabajamos con inversionistas extranjeros, aquí es muy fácil así es. decir compañía de títulos y van a pensar que, bueno, no sabe qué cojones. No, no, Entonces, es así. Y además de eso, es importante que entiendan que esa compañía revisa los documentos. De hecho, el banco no liquida el préstamo al vendedor, lo liquida a la compañía de título y es la compañía de título quien hace los desembolsos que corresponden. y es la encargada, vamos a aclarar ya que aprovechaste y tocaste ese tema, es la encargada de entregarte un título certificado, válido, Claro, que y la propiedad es tuya mientras registra el el tiempo que la título de estés pagando. propiedad y valida todos esos documentos. Así es, correcto, correcto, correcto. Entonces, entremos en los parámetros generales de los préstamos. Son préstamos a 30 años. La inicial es el 30%, por lo tanto, financiamos hasta el 70% del valor de la propiedad. Tenemos un monto mínimo de $150,000 y una primera escala que pudiésemos determinar en 3 millones de dólares, pero hay distintos Vam- productos que podemos Dis- manejar. Sí, Disculpa, vamos por esos puntos porque son preguntas que tengo diarias y entonces es bueno que queden aclaradas aquí sí. para que ya cuando venga. Nos preguntan, ¿por qué 30 años? ¿Por qué ese plazo tan largo de 30 años? Bueno, porque Si el yo plazo, quisiera 7 años, 15 años, ¿puedo? lo que tú puedes es, tú no tienes por qué quedarte con el préstamo 30 años, en lo absoluto. El préstamo es amortizable a 30 años y la ventaja de eso es que puedes tener, obviamente, un pago mensual menor. Un pago mensual más bajo. Pero tú Correcto. puedes evidentemente pagar ese préstamo dependiendo de las condiciones particulares del préstamo. Muchos de ellos tienen algunas restricciones por pago total durante los primeros 3 años o 5 años y sin embargo es algo que determinamos en la conversación con el cliente. ¿Cuál es el tiempo que Sí, se estima? para no hacerlo tan largo, o sea, yo puedo tener un préstamo por 30 años con una limitación de liquidarlo en los primeros 3, 2, 3 o 5 años, Ujú. pero después sí lo puedo liquidar completo. Y la Totalmente ese es el ventaja punto. es de que al tener 30 años, tengo el monto a pagar mensual es más bajo. Así Le da es. más facilidad y en ese tiempo los arrendadores te cubran el pago del mortgage y la propiedad se revaloriza. Correcto. Eso va a depender de cuál sea el esquema de negocio de Y, la y inversión. el monto mínimo que financian ustedes, aquí Es lo ciento tenemos, es cincuenta mil ciento dólares. cincuenta mil dólares. Sí, sí. O sea, de una propiedad de $400,000, ustedes le pueden prestar eh, hasta 250,000. El monto mínimo de préstamo es esa combinación, hasta el 70% del valor de la propiedad y como mínimo son $150,000. O O sea sea, si el cliente no quiere tener mucha deuda, si tiene una propiedad de $400,000, puede venir con $250,000 y ustedes le prestan los $150,000 exactamente, restantes. exactamente, Ya. exactamente, exactamente. Entonces, hay opciones de tasas fijas, opciones de tasas variables y de nuevo, eso va a depender de cuál sea el objetivo del inversionista. Hay préstamos que dentro de lo sencillo que son, la modalidad mucho más elemental es
este préstamo sin verificación de ingresos, que en sus siglas en inglés DSCR y básicamente en español puro y simple es verificar que la propiedad se paga sola. Si la renta que genera la propiedad es igual o mayor al pago mensual del préstamo, ¿verdad? Ese crédito es aprobado sin una verificación de cuál es la fuente de ingreso, la actividad del inversionista. ¿Ok? O sea, tengo el dinero, voy a hacer una inversión. El día el 40, el 30% en este caso, que es el Sí, mínimo del valor de la propiedad. Y el sí, restante, vamos a suponer, el pago mensual van a ser $3,000, pero con la renta se verifica que se va a pagar solo la propiedad. No necesito otra verificación. así es, así es. Y luego el tema de las tasas de interés va a variar del tipo de producto. Si es con verificación de ingresos, que requiere simplemente una carta de un contador, en ningún momento vamos a requerir documentos fiscales, declaraciones de impuestos de su país de origen y estados financieros de sus compañías en sus países. Es algo muy sencillo, una carta del contador y como puedes ver acá, tienes otros elementos a tomar en cuenta como estos productos muestran una reserva, ¿verdad? Que es un tercer elemento que no es un desembolso, que es básicamente mostrar al banco que tú estás comprando una Que propiedad tienen, ajá, que tienen liquidez, vamos a decirlo así, que tienen para liquidez cubrir, exacto, un número determinado de cuotas. Así de es. cuotas. Quiere decir que si yo no quiero tener la propiedad rentada por 6 meses, tú le puedes decir al banco que tienes la capacidad de pagar ese pago mensual y lo Sí, tienes. Dinero, durante determinado tiempo, que normalmente son de 6 a 12 meses. dinero que no debe salir de sus cuentas bancarias, sino simplemente demostrar lo que lo Es tiene. solamente mostrarlo, ese ¿Correcto? dinero ni se congela ni sale de la cuenta bancaria. El otro tema importante a conversar para ir avanzando son los Sí, requisitos de estos préstamos, como ya hemos comentado. El pasaporte vigente, la visa americana se aplica si es con verificación de ingresos, una carta del contador o si es un empleado, una carta de su empleador en su país de origen, un recibo de servicio público, una carta de referencia bancaria. Debes tener una cuenta bancaria en los Estados Unidos al momento del cierre porque ahí se van a hacer los pagos mensuales de la propiedad. sí, Y es donde van a verificar que de ahí va a salir el pago mensual de la propiedad. exactamente, exactamente. Y la prueba de fondos, que es básicamente los extractos bancarios que ya mencionamos para demostrar que dónde están los fondos del inversionista. Luego, sí, Aprovechando, César, que tenemos ahora mismo esta lámina, sí, vuelvo y recalco. Estamos hablando sobre cómo hacer un préstamo hipotecario desde el extranjero, correcto. sea Ecuador, Costa Rica, Colombia, toda Sudamérica, Sí. Europa, España. Ok, ¿tenemos alguna limitante de países? No, no hay una No, limitante. Hay algunas pequeñas regulaciones en el estado de regulaciones. la Florida, pero no hay una Con limitación. estos requisitos entonces que tenemos ahora en pantalla, podemos cumplir con un préstamo hipotecario desde el Así. extranjero. Y la persona puede hacer el cierre a nombre de una corporación que crea aquí en el estado de la Florida para que el título de propiedad esté bajo esa Y corporación. también para buscar los beneficios de poder abrir una cuenta bancaria. Exactamente, exactamente, Ok. exactamente. Son alternativas que tiene el cliente. Hay una cosa Y de importante. proteger los temas fiduciarios también, después, esos son otros temas a hablar que es necesario hacerlo. Exactamente. Otra cosa importante es que no hay una limitación por tipo de propiedad para un inversionista internacional. Puede ser una unidad unifamiliar, puede ser un townhome, puede ser una comunidad de rentas cortas, de rentas largas, un condotel, pueden ser propiedades de varias unidades, Multifamilies. ¿verdad? Así que eso es una gran ventaja, que existe eh, un marco legal bien claro, bien específico para propiciar las inversiones. De hecho, tengo clientes que recientemente me han comentado que si hay alguna limitación por parte del gobierno actual o algún tipo de regla, no, por el contrario, cada vez son más propicias las condiciones para la inversionista internacional, tanto es así que ya tenemos productos que ni siquiera requieren una visa americana para venir a invertir en los Estados Unidos. Muy importante ese tema. Si yo no tengo una visa americana y vivo poniendo un ejemplo, en Costa Rica, Sí, ¿puedo optar a un préstamo hipotecario?
Así es. Y la firma se hace de manera remota o en una embajada de los Estados Unidos, un consulado, o a través de un notario americano vía online. Ok, entonces tenemos soluciones para todo tipo de clientes. Exactamente, exactamente. De acuerdo al perfil del cliente, tenemos un producto que se va a moldar a esas necesidades. No tenemos limitaciones en cuanto a tipo de propiedades. Puede ser una propiedad de nueva construcción O una propiedad y ya puede ser una existente. construcción ya existente en reventa, como lo llamamos. Exactamente, exactamente. Y tampoco tenemos una limitación geográfica. Donde la quiere el cliente, ahí la puede tener. Estamos ahora mismo, César, en qué ciudades de Estados Unidos estás haciendo préstamo. Nosotros hacemos préstamos no solamente en el estado de la Florida, sino en los 50 estados del país. Así que donde quiera que tenga un requerimiento financiero, nosotros lo podemos apoyar con un préstamo. Ok, perfecto. Aquí tenemos entonces toda la descripción de nosotros, César, como siempre es un placer trabajar contigo. Era necesario hacer esta aclaración sobre cómo adquirir un préstamo. Así es. Ya saben, pueden contactarnos, escaneen el QR. Aquí tienen toda la información de nosotros y será un placer explicarle bien detalladamente, un uno a uno, como decimos, con el cliente. Te llevamos de la mano desde un principio hasta el final. Nunca te vamos a dejar solo. En constancia, estamos después también porque hay otros modelos de negocio cuando la propiedad se revaloriza, poder utilizar también ese dinero y reinvertirlo en otra propiedad, ¿correcto? Leo, a todos los que nos escuchan, tengan la certeza que los vamos a acompañar desde la primera reunión hasta después del cierre, como hacemos con tantos clientes que estamos atendiendo de manera continua. Y yo los invito a que te contacten, a que tengamos una reunión, a que analicemos cuál es su condición particular para poder hacer ese traje a la medida que es ese producto financiero que va alineado con la estrategia de ese inversionista. Lo importante, contigo de la mano, siempre yo te solicito unas tablas de estimados de pago que puede tener la propiedad dependiendo de las características del cliente, para que el Todo. cliente tenga una visibilidad de aproximadamente el pago que va a tener mensual dependiendo de la propiedad. Y los gastos de cierre y todo lo que se puede simular toda la transacción de la manera más cercana posible. Tenemos una vista panorámica del futuro que vamos a tener. Absolutamente, Correcto. absolutamente. Así que no César, duden en contactarnos. nuevamente, muchísimas gracias. Espero poder seguir trabajando contigo y bueno, que Diosito nos bendiga a todos los que estén aquí Amén. presentes, que pasen y muchas gracias. A Bendiciones. ti. Hasta la próxima. Hasta luego.